José, bienvenido a casa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre digo, y por estar hoy aquí conmigo hablando sobre muchísimos temas, todos ellos, voy a quitar el cojín todos ellos orientados al mundo de la OCR, un tema que aquí en el programa no hemos tocado mucho. Y con tu permiso, antes de darte paso, quiero contarle a la gente el por qué estás aquí. Sí, claro. ¿Hace cuánto me contactaste? ¿Me escribiste? ¿Año y medio? Hace ya. Joder, fíjate, ¿Año y medio? pasa el tiempo, qué largo se me ha hecho. Qué largo se me ha hecho. Hace ya bastante tiempo, hace un año y medio o así, me contacta José, le descubro a través de redes sociales y me propone una idea que al principio me vuelve un poco loco, que es la de empezar a trabajar juntos en pos de preparar un campeonato de Europa que él tenía en carreras de obstáculos. Y como soy una persona fácil de liar, acepté y de alguna manera llevamos durante el último año trabajando en su entrenamiento y poniendo el foco en competir en carreras de obstáculos. Hemos hecho una buena participación en el Campeonato de España, hemos hecho una muy buena participación en el Campeonato de Europa y además de tener una dilatada experiencia, como ya habrás escuchado en la introducción de esta entrevista, José tiene muchísimas capacidades y muchísima experiencia a nivel de nutrición enfocada a este tipo de carreras. De hecho, anticipo que yo ahí no he tenido que tocar nada, se ha encargado todo él. Y por eso creía que era una muy buena oportunidad que estuvieras aquí contándonos cómo se vive desde dentro del mundo de las carreras de obstáculos, desde el punto de vista de la élite o desde el punto de vista de la gente que vais allá a pegaros, porque ya no se trata de ir a hacerse fotos con el barro y con el fuego, como hacemos la mayoría, sino de ir ahí a competir por la mandanga y por la chicha, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que vamos a hablar de nutrición, la primera pregunta que te quiero hacer, José, es que nos introduzcas un poquito acerca de qué importancia tienen los macros, los famosos macronutrientes, grasas, hidratos de carbono y proteínas, en un corredor que se quiere preparar una carrera de obstáculos. ¿Por qué debe de entender su importancia y en qué afecta? Pues básicamente porque es el combustible principal. O sea, a mí me pasó cuando yo empezaba a competir que tenía pues eso, la idea de tienes que estar muy fino y eso conllevaba a reducir mucho el tema de los carbohidratos para perder grasa corporal y tal. Pero nada más lejos de la realidad. Hasta que yo me había formado mucho en nutrición, pero todo en composición corporal, y empecé a estudiar un poco, a investigar sobre nutrición deportiva. Y vi que es que, sobre todo en hombres, porque en mujeres es un poco diferente, el combustible principal es la glucosa. Y la glucosa mayoritariamente viene del carbohidrato. Entonces, hasta que no di ese punto, aparte empecé a trabajar con otra persona que me ayudó bastante también en el tema de nutrición, me dice, si tú quieres rendir, necesitas carbohidratos. Y dice, esto no es innegociable. Entonces ahí dice, clic, empecé a meter carbohidratos, vi no solo que no ganaba peso, sino que rendía más. Entonces dije... ¿Qué te llevó a pensar, José? Esto es una tendencia muy que se ve muchísimo en las estrategias de nutrición, estrategias nutricionales a nivel de composición corporal. ¿Qué te llevó a pensar que la ausencia de hidratos de carbono podía ser una buena estrategia en ese momento? No me llevó a pensar que fuera a rendir, sino lo que te digo, a cada vez intentar bajar más de peso. Luego también estuve leyendo mucho tema de cetogénico y tal, y igual dije, esto es la panacea. Digo, ácidos grasos actúan como combustible, digo, perfecto. Incluso compitiendo un mes en cetosis, pero óptimo no siempre, o sea, no me sale la palabra. Que sea posible no quiere decir que sea más óptimo. Efectivamente, además el tema de la cetosis y de esto ha llevado mucho. Hemos hablado también en este programa del tema de entrenamiento de cardio en ayunas, sí. Con el objetivo de, bien, o quemar más grasa, que es lo que vulgarmente se persigue en algunas ocasiones, y en otros casos de obtener una mayor flexibilidad metabólica, que hablaremos sobre ello en el episodio de hoy. Pero lo que sí que es una realidad es que independientemente de lo mucho o poco adaptado que tú estés a entrenar en condiciones de ayuno, suponiendo que ese ayuno fisiológico sea real y que tengas los depósitos de glucógeno vacíos, suponiendo que eso se dé, siempre vas a rendir más con gasolina. Siempre. Esto es algo que a mí
pues, no me canso de repetir porque me apasiona hablar de ello, pero sí que es cierto que parece como que la gente muchas veces no lo terminan de entender, ¿no? Entonces es importante, lo primero, dejar eso claro. De los 3 macronutrientes principales que tenemos, insisto, proteínas, hidratos de carbono y grasas, por cerrar un poco este tema, ¿cuál es más significativo y de cuál depende más el deportista, en este caso de resistencia, en concreto el deportista de OCR? A la hora de rendir, si quieres meter intensidad, es el carbohidrato. El carbohidrato, sin duda. Dejando esto claro, ¿qué papel tienen, en este caso, las otras 2 variables? ¿Qué papel tiene la proteína o las proteínas en un corredor? ¿Y qué papel tienen las grasas? ¿Hay alguno del cual podamos decir, este no es importante? Yo los pondría al mismo nivel. Porque cualquiera que bajes, o sea, puedes llegar a tener problemas. Si tú bajas mucho la proteína, te vas a comer el músculo rapidísimo. O sea, necesitas un mínimo. Sí que es cierto que no necesita lo mismo un deportista de resistencia que uno que haga crossfit o que haga fuerza, pero siempre necesitas ese mínimo de 1,6 gramos para deportista de resistencia. Si lo bajas más, a lo mejor no te decae el rendimiento, pero sí, vas a perder a la vez grasa que músculo. Y la grasa igual, la grasa al mismo nivel. En deportes de resistencia puros, como puede ser la carrera o el triatlón, nosotros los entrenadores y los nutricionistas especializados en este área tenemos muy claro cuál es la dosis media recomendada en función, que va a aumentar o disminuir, en función del número de horas de exposición. Es decir, vamos a necesitar más hidratos de carbono por hora si vamos a estar 4 horas compitiendo o entrenando que si estamos 2, ¿vale? Pero claro, nosotros tenemos una ventaja respecto a tu caso o a vuestra situación. Nosotros, en una media maratón, pues si una persona va a correr a 4:15, 4:20, sabemos que va a tardar 1 hora y media, ¿no? Sabemos que la intensidad va a ser sostenible en el tiempo, salvo que hagas un pacing muy extraño, aunque vayas de menos a más, puedes empezar a 4:35 y terminar a 4:20, pero no es una diferencia de intensidad significativa como para que afecte en esto que voy a comentar, ¿no? Pero claro, esto a nosotros nos da una ventaja, y es decir, ok, si el deportista va a ir a una intensidad media constante, yo puedo estimar que las tomas de hidrato de carbono sean recurrentes o sean constantes, o de alguna manera es más sencillo hacer esa planificación de cara a ver cuándo se hace la ingesta de geles o de lo que vayas a tomar. Sin embargo, una media maratón de carreras de obstáculos es absolutamente, que yo esto lo he aprendido contigo, entrenándote a ti, es absolutamente diferente a todos los niveles, porque yo en las medias maratones que hemos hecho, en las carreras de más de 15 kilómetros, yo analizo los tiempos de José y la frecuencia cardíaca o los ritmos en carrera, y eso cambia, es súper heterogéneo. Sí. ¿Cómo afrontas esto? Tú, como especialista en nutrición de este tipo de carreras, ¿cómo se afronta esto? ¿Cómo lo enfocas? Pues es muy complicado por lo que tú dices, porque hay muchos picos. Y bueno, yo me estaba tirando más, o sea, a distancia corta de 10-12 kilómetros. Si dices una distancia de media maratón, que son 20 kilómetros, los top que pueden estar haciendo en 2 horas y pico, que ya se acerca a algo más que puedas controlar más, pero uno que no sea tan élite, en 20 kilómetros te lo puedes hacer en 3 horas o más. Y es en esas 3 horas tienes tramos de pendiente y no puedes correr, tienes que andar, luego tienes que bajar súper rápido, luego tramos llanos, luego tienes que saltar 3 muros, o sea, la frecuencia cardíaca te va variando. Háblanos un poco del tipo de obstáculos que tenemos, porque claro, si a un corredor habitual que desconozca el mundo de las carreras de obstáculos le decimos que la élite en media maratón hace 2 horas, por decir, pero estos que son cojos. Sí. Son una panda de cojos, es una carrera de sacos. Entonces, cuéntanos un poco qué tipo de obstáculos os encontráis ahí para que la gente un poco entienda que realmente correr, a lo mejor están corriendo en una maratón, o en una media, perdón, a 3:40, a 3:45, lo que pasa es que no corren todo el rato. Sí. Cuéntanos cómo es. Me ha pasado incluso esta semana, porque vengo del Campeonato de Europa, de hacer 16 kilómetros, 16 y medio creo que fueron. Y claro, la gente que lo desconoce totalmente, pero sabe a lo que te dedicas, ¿qué tal? No sé qué, tal. Y como van viendo resultados, porque aquí en España haces podios y tal, bueno, primero que te dices que quedas el 45 y ya un poco más que te dan una palmada en la espalda y te dicen, joder, chaval, pues has hecho lo que has podido. Pobrecito, ¿no? Pero claro, luego dicen, no, 16 kilómetros en 2 horas y media. Y se quedan así como diciendo, hostia, pues pensaba que eras más bueno, o que tenías más rendimiento. Pero es que, o sea,
varía mucho, muchísimo más diferente que lo que tú dices, una media maratón o una maratón. ¿Cuáles son las necesidades desde el punto de vista fisiológico o físico que tiene que tiene un buen corredor de OCR? De la misma manera que te puedo decir que un corredor de maratón, por ejemplo, va a depender muchísimo de su consumo máximo de oxígeno, de su stiffness, de su economía de carrera. Esas, digamos, son las necesidades de ese tipo de deportistas. ¿Cuáles son las necesidades de un corredor de OCR? ¿Qué necesita particularmente para poder ser competente? Pues necesita ser muy completo. Muy completo me refiero a que tienes que ser capaz de tener un buen ritmo de carrera. Bueno, no lo hemos dicho, pero en las carreras de obstáculos sobre todo ahora se está llevando mucho el tema de la suspensión. O sea, que más lo que era hace unos años de cargar sacos o arrastrar o tal, ahora tienes que acercarte más a un escalador que a un crossfitter, digamos. Entonces, llevar un buen ritmo de carrera, ¿vale? Para mí, un 60% es la carrera, un 40% es la suspensión. Necesitas un buen ritmo de carrera, luego necesitas un buen agarre un buen grip, una buena resistencia de antebrazo, porque tienes que hacer muchos obstáculos suspendido. Suspendido, colgado. Sin tocar el suelo, sí. O sea, tú te ponen como si, lo más fácil, imagínate un rocódromo, aunque muchas veces son cosas diferentes, pueden ser barras, pueden ser cuerdas, y tienes que ir desde el principio hasta el final, sin tocar el suelo con los pies, ni por supuesto muchas veces tocar la estructura con los pies. O sea, únicamente con tu agarre. Y dirás, bueno, pues eso a lo mejor lo puedo hacer. En un tramo de 2-3 metros lo puedo hacer, pero en las carreras importantes, los tramos finales, que te meten entre estos obstáculos 4, 5, 6 veces, pues ya el primero, bien, el segundo, ya el antebrazo está llamando a la puerta. En el tercero, si no te caes, gracias. Y ya en el siguiente dices, pues te puedes descansar. Para la gente que no ha visto nunca este tipo de carreras, ¿cómo se afrontan los obstáculos? En el sentido de, ¿son eliminatorios? Si te caes tienes que volver a empezar, si te caes puedes descansar y seguir desde ahí. ¿Cómo? O depende, cuéntanos un poco cómo es. A ver, aquí en España hay dos modalidades, digamos, la competitiva y la no competitiva. La no competitiva, que es la popular, o sea, tú haces la carrera y se asemeja un poco más a Esparta, que si tú no pasas un obstáculo, tienes una penalización. Haces esa penalización, normalmente suelen ser burpees o algún circuito un poco más demandante, haces la penalización y sigues. Pero en la trama competitiva, la normativa que usamos se llama OSO, ¿vale? Es obligación de superar obstáculo. Entonces tú empiezas con tu pulsera, que es digamos tu vida, en el momento que hay un obstáculo que tú no puedas pasar, te quitas la vida. Esa vida te la cortan. Y solo tienes una, como en la vida real. Si la pierdes, estás fuera. Entonces, en algunas carreras, algún obstáculo específico, porque no se haga tapón o porque se vea que es muy complicado, se suele meter una penalización adicional. Pero esta penalización obviamente es, o sea, la misma palabra lo dice, o sea, no te compensa hacerla antes que el obstáculo, porque mucha gente ve el obstáculo y dice, vale, esto no lo he hecho nunca, hago la penalización y ya está, pero a lo mejor estás 3 minutos subiendo una cuesta con los tobillos atados y un saco encima. Entonces ya después del saco dices, pues igual me hubiera hecho el obstáculo 3 veces. Wow. ¿Cuál es el perfil de personas que se presentan a este tipo de carreras? ¿Está orientado cada vez a que personas más del mundo popular o del mundo a lo mejor de la carrera popular se acerquen al mundo de las carreras de obstáculos? ¿Es como un pasito más? ¿O es algo muy cerrado para gente, para superatletas, por decirlo de alguna manera? No, superatletas no. O sea, hay de todo, hay de todas las ramas. Sí que es cierto que hay carreras más comerciales, como pueden ser Farinato o Spartan Race, que sí que a lo mejor el 80-90% de la gente que van es gente popular y gente que puedes hacer todos los obstáculos. A esto le añades que si no superas un obstáculo tienes tus 30 burpees y puedes seguir. Pero el resto, los obstáculos de suspensión y cargas son bastante llevables. Pero en las que compito yo, que ya pertenecen más a la liga, ahí sí que suelen ser más demandantes. Sigue habiendo gente popular que le incluyen la penalización, pero hay mucha más gente que compite en las carreras de la Liga Nacional, que sobre todo en Spartan y en Farinato. Volviendo a retomar el tema de la nutrición respecto a este tipo de competición, ¿cómo afrontas me has hablado de que hay muchos picos, de que hay momentos en los que pues entiendo que tendrás que parar, analizar el obstáculo que tienes delante, alcanzar frecuencias cardíacas
muy altas sin correr, a través de isometrías sostenidas en el tiempo durante mucho tiempo, porque claro, aquí le pido, a ti que nos estás escuchando, te pido que te imagines colgarte de una barra, pero colgarte de una barra que está a 1,5 metros del suelo. Que es que esto, yo cuando he visto las imágenes he dicho, joder, es que ya no se trata de colgarse, se trata de colgarse encogido sin tocar el suelo, que eso es complicadísimo a nivel de flexores, y luego encima trasladarte de un agarre a otro en esa posición de culo, cadera arriba, rodillas arriba y casi de volteo, ¿no? O sea, eso se parece más a gimnasia artística que a estar colgado como tal, porque estar colgado, bueno. Claro, esto te expondrá a unos niveles de intensidad muy elevados y tu condición física te tiene que permitir terminar ese obstáculo y salir volando al siguiente, volando al ritmo al que puedas sostenerlo. En toda esta película, en todo este panorama, ¿cómo gestionas las ingestas? Porque los brazos, cuando estás corriendo, los brazos van reventados del agarre que has tenido antes. Cuando estás haciendo un obstáculo no puedes tomar nada. O sea, ¿en qué momento decides que es buena opción tomar? ¿Qué es lo que tomáis? ¿Cómo lo gestionas? Es lo que te iba a decir antes, o sea, tú puedes ser capaz de hacer un obstáculo de suspensión bien, lo puedes entrenar bien, puedes ser capaz de hacer series a 4.30, 4 por debajo de 4 en llano, pero en una carrera tienes que ser capaz de mezclar todo esto. Tienes que ser capaz de correr a, estoy diciendo 4 porque es el ritmo que ahora mismo más asocio, correr a 4, luego saltarte 2 muros, que no son de 1 metro, no es una valla, o sea, son 2, 2,5. Después de saltarte esos 2 muros tienes que ir hacia un obstáculo, pasarlo, y después de ese obstáculo tienes que volver a retomar ese 4. Ya, o sea que muchas veces tú y yo hemos hablado que sí, que después de ese obstáculo el 4 no lo meto. O sea, no lo meto ni de cuenta. Pero sí, a nivel nutricional, habituallamientos sólidos no solemos tener. O sea, es que ahora mismo no recuerdo, o sea, siempre han sido líquidos. Hace mucho sí que había alguno que poníamos frutos secos, chucherías, pero no, lo más que hay es isotónico y agua. Entonces tienes que ir con una buena carga de hidratos previo. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al enfoque precarrera a nivel nutricional en una OCR versus una carrera normal? O puede ser igual, ¿eh? O sea, te pregunto, yo probablemente lo afrontaría igual, pero si hay alguna diferencia, porque claro, entiendo que a nivel gástrico no es lo mismo correr que correr, parar, agarrarte, voltear, saltar, caer, seguir corriendo, o sea, cago en la leche, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna diferencia en lo que sucede en el deportista de élite 2 horas antes de la línea de salida. Yo si tuviera estos dos perfiles de clientes, yo los trabajaría igual. A lo mejor metería una carga previa mayor el día anterior. O sea, en vez de tirar a los, pues eso, entre 5 y 8 gramos de carbohidrato de peso por kilo, tiraría a lo mejor un poco más, si lo tolero, ¿vale? Pero simplemente por tener los depósitos de glucógeno bien repletos, ¿vale? Y si se pudiera meter un desayuno previo, lo que pasa es que si tienes una carrera a las 9 de la mañana, muchas veces la gente no se levanta a las 6 para meter un desayuno. Tema de cafeína, porque claro, el nivel de activación que se necesita tampoco es el mismo para una carrera de estas características en las que salís como auténticos becerros. Y esto puede parecer un poco psicológico, pero yo quiero que la gente se ponga en la tesitura. Un 10K habitual de una carrera popular o de unas olimpiadas, me da igual, el inicio la gente sale a machete, siempre. Pero el nivel de activación emocional no es el mismo. Esto es una percepción mía, ¿eh? Es una teoría, no tengo evidencia que lo ratifique. El nivel de activación emocional en cuanto a emoción, epicidad y garra es mucho mayor desde mi punto de vista en este tipo de pruebas. Por una cuestión de lo que se ve. O sea, tú estás en una... Insisto, oyente, a ti que me estás escuchando, dame tu opinión, porfa, en los comentarios, porque a lo mejor te parece una gilipollez lo que voy a decir. Pero yo lo veo así. Yo me voy a la carrera, a la ASICS Madrid, me pongo ahí en la salida y lo que veo es a 200 tíos muy flacos corriendo a 2.50. Es como ver a gacelas. Pero me voy al Campeonato de Europa de OCR y lo que veo es a 200 gladiadores sin camiseta, sí, ultra fuertes, corriendo a 3.30. Sí. Van más lentos,
Pero a nivel emocional, lo que os falta es gritar, como en la película de Braveheart, cuando van ahí a por los ingleses, ¿no? Os faltan las espadas y los escudos. Esto realmente afecta al nivel de activación del atleta. Estoy convencido. Sí. Aunque sea a nivel emocional y a nivel de sistema nervioso. Y claro, normalmente el primer obstáculo o la primera parada, ¿a cuántos metros aproximadamente suele estar de la salida? Varía mucho. Porque date cuenta que si en una carrera, que en una tanda tienes 50 personas, si tú metes un obstáculo pronto, ¿hay que se va a hacer? Un tapón. Un tapón de la leche. Y la gente se para. Entonces suelen alargar bastante las carreras, sobre todo al principio. A lo mejor te ponen muros para partir un poco la carrera, pero normalmente no suelen ponernos al principio. Pero lo que tú dices del nivel de activación en las OCRs es mucho más significativo, porque tú no puedes, o sea, si tú vas en una carrera de resistencia, tú vas a ir así, si te ves bien puedes apretar, si te ves mal bajas, pero siempre va a ir más o menos en este rango. En una carrera de obstáculos, si tienes que cogerte una bola de mármol y hacerte un tramo, o sea, tú tienes que regular esa intensidad, ese nivel de motivación, porque si lo haces muy por encima de tus posibilidades, luego a lo mejor te quedan otros 28 obstáculos, ¿sabes? O sea, eso es muy importante eso. ¿Cómo lo gestionas tú a nivel, o sea, tú, ahora ya hablamos de tu caso concreto, para la ingesta, por ejemplo, previa a una carrera de 9, 10, 11 kilómetros, que es donde están ahí más o menos las medias, no las medias maratones, sino la media en cuanto a distancia, ¿qué es lo que sueles hacer? ¿Cuál es tu protocolo habitual según te levantas? ¿El 24 horas antes? Esa mañana, o sea, si compites a las 9, a las 10 de la mañana, desde que te levantas por la mañana... El mismo día. Exacto. Nada, el mismo día intento dormir siempre los 5 ciclos, los 5 ciclos de sueño, que son 7 horas y media. ¿Lo consigues? Sí. Hostia, el día que te llegue un Ironman me lo cuentas. Ni de coña duermo más de 5 horas el día antes de competir. Sí. Si no, intento hacer los 2 días anteriores el sleep banking, que es acumulación de sueño. Pero es que para mí, o sea, si hay algo más sagrado que la alimentación y el entrenamiento, es el descanso. Joder, qué dormilona me ha salido. No sabía yo. Y no me gusta dormir. Ah, fabuloso, pues ya está. No me gusta, yo intento acostarme rápido para levantarme aún más rápido. O sea, necesito aprovechar el día. Qué tío. Vale, entonces, después de tu ciclo de nonagenario, te levantas por la mañana y cuéntanos. ¿Qué es lo que haces? Pues intento llevar una buena hidratación ese día, o sea, aparte intento movilizar un poco piernas, hago estiramientos dinámicos, me intento hidratar más o menos sobre unos 200-300 mililitros de agua, solo agua, previo a la carrera y ya está. Intentar tener o sea, cada vez me estoy dando cuenta que me gusta más el setup que hago estar solo. O sea, que nadie más me provoque ni yo, venga, voy a desayunar, o que alguien esté más activado que yo, o que alguien esté nervioso, o sea, no me gusta nada, o sea, voy a acabar yendo a las carreras solo, porque me gusta que nadie me toque mi estructura. Una de las cosas que más admiro de tu forma de trabajar, y por las que aprendo tanto, esto creo que no te lo he dicho nunca, creo que es un buen momento para decírtelo, y para decírselo a la gente, es lo meticuloso que eres con los detalles que aparentemente no importan, pero que cuando empiezas a sumar ese 0,5% de un lado, ese 1% del otro lado, te das cuenta de decir, hostia, pero claro, para poder sumar tantos unos por ciento al día tienes que tener una forma de ser muy marcada. A mí personalmente, por ejemplo, me costaría una puta barbaridad, con perdón de la expresión, pero yo no puedo estar midiendo los mililitros de agua que me tomo. Tengo sed, pero no tengo sed, pues ya veré si veo, ¿no? Entonces, me llama mucha atención porque esto lo trasladas a todo. Entrenamientos en los que si yo como entrenador te pongo 3 minutos de salto de comba descansando 1 minuto, estoy convencido de que no descansas 1 minuto y 1 segundo ni 59 segundos. ¿Esto es así? Sí. Con alarma, con el ring, en cuanto pasa el minuto. Y esto es así siempre, ¿no? O sea... Sí, intento lo que está en mi mano, o sea, que no fallar por eso, o sea, que no sea por culpa de eso. Entonces, si yo sé que una hidratación óptima tiene que ir por ahí, pues igual. El descanso que está en mi mano, pues igual. Que algún día no puedo dormir, pues si no ha estado en mi mano, pues tampoco me vuelvo loco. Pero lo que está en mi mano y lo que puedo controlar,
en eso voy Qué siempre bueno. al 100. Admirable, sí señor. Oye, has trabajado durante mucho tiempo con un público muy femenino en lo que a recomposición corporal se refiere, atacando siempre desde el punto de la nutrición. Me gustaría preguntarte, José, ¿qué aplicas en tu día a día como corredor de OCR que hayas aprendido con personas, o mujeres en este caso, que tengan objetivos de recomposición corporal? ¿Hay algún aspecto, bueno, seguro que has tenido muchos aprendizajes trabajando con este público, pero un aprendizaje que digas, a mí el haber trabajado con Margarita, que pesaba 90 kilos y ahora pesa 75 y que está feliz, me hace mejor deportista? ¿Cuál es ese detalle? ¿Cuál es ese aprendizaje? Pregunta difícil, ¿eh? A mí me encanta cuando hay silencios incómodos y yo sé que el entrevistado, en este caso tú, está preguntándose, ¿esto se podrá editar? Yo me encanta cuando percibo eso en vuestros ojos. Hace 20 minutos tenía esa pregunta en la cabeza. Si me bloqueo, ¿qué pasa? ¿Se puede cortar esto? Ya veremos, ya veremos. De momento, hasta aquí se va a subir tal y como vamos. Cuéntame, ¿qué has aprendido de Margarita, alias Margarita, que te haya... Puede ser a nivel técnico, nutricional o a nivel de actitud. Yo de esta gente aprendo muchísimo. O sea, a mí esta pregunta me gusta porque a mí me la hicieron en su día. De, oye, Rubén, ¿qué has aprendido tú en tu día a día de tus clientes que llevabas cuando te dedicabas al mundo presencial de salud? Y yo siempre hablo de Victoria. Victoria fue una clienta que tuve de 72 años. Bueno, miento, ahora tendrá 75. Con la cual estuve trabajando 3-4 años. Y a mí Victoria me enseñó un montón de cosas. Y realmente los entrenamientos, si tú los ves desde fuera, dices, vaya puta mierda. Porque eran de extensión de cadera, fortalecimiento un poquito, de crecer en plano axial, pasear, fortalecer psoas para elevar un poquito la rodilla y que no se cayera, reflejos y a casa. Pero la cantidad de cosas que me enseñó me llevan a hacerte ahora esta pregunta, porque es un público con el que yo no he trabajado nunca y que estoy convencido de que te ha aportado cosas. Pues yo te diría a lo mejor lo que tú dices, el compromiso que tengo yo, o sea, con todas esas pequeñas cosas que dices. O sea, creo que yo he sido capaz de transmitírselo a toda esa gente. Y como me has dicho tú hace un rato, o sea, yo planteo este plan o planteo este entrenamiento y digo, que no lo voy a hacer. O sea, que vaya al fin de semana y se va a poner hasta arriba. Pero luego me llega al mes y dice, no, es que no me he salido en nada. O sea, me dicen, uy, sí, me siento un poco mal, me tomo una cerveza un viernes y digo, madre mía, eso es un 99,5%, has hecho bien, digo, ¿te estás quejando por eso? Así que si tuviera que decir algo es eso, es la manera de ser que yo tengo, que he sido capaz de transmitírsela a la gente con la que trabajo. Qué bueno, qué bueno. ¿Crees que eso supone un porcentaje importante de obtener buenos resultados o muy buenos resultados? Es la base. Es la base. La adherencia es la base. O sea, de hecho me ha pasado que he podido mandar la mejor dieta, macros cuadrados con sus descansos, analizando todas las variables, y a las 2 semanas pues que no lo hacía, o se perdía, o no tenía ganas de comer. Y es que es todo, es la adherencia. Al final se lo tenías que cambiar y decir, pues a lo mejor esta no es el mejor plan que iba a poner a esta persona, pero a él le funciona, pues ya está. Eso sí. Qué bueno, tío. Muchas veces las matemáticas no valen ahí. Es más escuchar. Yo no sé de matemáticas. De matemáticas no me hables. Oye, me has comentado antes que en este año una de tus pupilas ha logrado el segundo puesto en el Campeonato de España de OCR en 36-39, ¿me has dicho? 35-39 años. Aquí la cabeza me explota, porque a estos niveles siempre, aquí voy a ser muy franco, y lo siento si alguien se enfada, pero a los entrenadores y entrenadoras se nos llena muchos la boca con esto de los hombres y las mujeres somos diferentes, hay que tener muchas consideraciones con las mujeres, que si ciclo hormonal, que si menopausia, que si embarazo, que si menstruación. Vale, esto es lo que se dice. Yo le garantizo a cualquier entrenador y a cualquier nutricionista y a cualquier profesor de mi propia universidad que el 99,9% de los entrenadores hacen lo mismo. Sobre todo cuando hablamos con nivel popular, porque en la mayoría de ocasiones funciona y no hay que liarse mucho la cabeza. Y esto es una realidad
Y si hay alguien que está en desacuerdo, yo estaré encantado de que se venga aquí a casa y lo hablamos tranquilamente. Pero es algo que lo he dejado, vamos, es que es así. Yo he intentado hacer muchas cosas, he intentado hilar fino muchas veces, y otras veces he intentado decir, oye, preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo no estás hoy? Pero claro, a este nivel ya la cosa cambia. Cuando ya estamos hablando de una chica, ¿cómo se llama? Elena. Elena, ¿qué más? Elena García. Elena García. Desde aquí, mis respetos, que estoy seguro de que le va a gustar que la... Seguro. Ya que estamos hablando de ella, joder, Seguro. que mínimo que decir quién es. Pues a mí que hayas tenido la capacidad de entrenar a Elena García en este caso, y que haya obtenido este resultado, me genera la inquietud de preguntarte ¿qué has hecho con ella que no hubieras hecho de la misma manera si hubieras sido un hombre? A nivel nutricional, a nivel de programación, ¿hay algo que hayas cambiado? O no me des la razón ahora y me digas, pues no he hecho nada. Seguro que hay alguna individualización que has tenido con ella. Cuéntanos. Individualización, sobre todo, intentar escucharla un poco y entenderla a nivel de lo que les pasa a las mujeres una vez al mes, que nosotros, por suerte, no tenemos, que es el ciclo hormonal. Entonces, una mujer no puede entrenar igual la primera semana, y ya no te digo la primera semana del mes, sino la primera semana de febrero y la primera semana de julio no va a entrenar igual, pues porque depende cómo tenga ella la diferente subida de estrógenos, etc. Pero salvando eso, yo te diría que sí, que un entrenamiento al uso se lo hubiera hecho igual a un hombre que a ella. ¿Has respondido bien? Sí, ha respondido muy bien. De hecho, el oficio de donde viene es uno de los que más te gusta a ti, que es monitor de body pump. No me jodas. Elena, por Dios, pero qué cabrón eres. Eres un cabronazo. Esto a lo mejor sí que lo edito. No vale eso. No. Así sale así. Es decir, que a mí me encanta el body pump. Simplemente el otro día hice un post en el que decía que hacer body pump como entrenamiento complementario a triatlón no tiene mucho sentido. Y seguro que Elena está de acuerdo contigo. Pero tampoco tiene mucho sentido ir a body pump y hacer como complemento triatlón. No me ofendería yo por eso. A mí una de las cosas, y aquí ya sí que te pregunto, necesito aprender de esto, una de las cosas que más me preocupa cuando tengo esa primera valoración inicial con nuevas deportistas, una de las cosas que más les pregunto respecto a la menstruación es cómo es su sangrado. Porque aquí esto sí que ya requiere cierto análisis, sobre todo cuando tenemos sangrados abundantes en los que los niveles de anemia aguda son importantes, y ahí ya sí que cambia todo. Bueno, si ya de por sí cambia, ahí cambia mucho más. ¿Has tenido algún problema o alguna consideración que hayas tenido que hacer en este sentido? O decirle, bueno, te estoy preguntando por Elena, pero traslado la pregunta al resto de deportistas chicas que hayas llevado, ¿no? El preguntarles, oye, en la semana ovulatoria, permítete el lujo de bajar intensidades si el cuerpo te lo pide. ¿Cómo gestionas tú esto? Pues mira, sobre todo en intensidades intento que sobre todo el primer ciclo, que es la fase folicular, aprovechar ahí al máximo, porque esos primeros 10-12 días ellos pueden rendir bastante. Y a nivel nutricional, sí, a nivel nutricional yo sé que la semana previa al ciclo depende de la persona, pero ahí suelen tener hambre. Y ahí se dice que hay que recortar calorías porque no toleras tan bien los carbohidratos. Pero esto se lo dices a cualquiera y dices, a mí no me recortes la semana antes porque tengo hambre, quiero chocolate, quiero dulce, entonces muchas veces no se puede hacer eso. Entonces tienes que intentar ahí jugar, decir, bueno, mira, pues vamos a hacer un poco de esa semana de mantenimiento, que tienes algún capricho, tómatelo, no te sientas mal por ello, pero siempre controlando esa semana. Segundo punto que a mí me preocupa mucho me preocupa, entiéndeme, al cual sí que le pongo especial atención. Y que aquí sí que me siento yo personalmente más indefenso, a ver si me puedes dar alguna estrategia, que si me la das, te pago lo que hemos acordado por esta entrevista. Esa es otra de las miradas que busco en los entrevistados, que me vienen como diciendo, qué cabronazo. Encima me vengo a su casa, no me paga un duro y encima se ríe de mí. Eso me encanta. Bueno, tengo que decir que comprarme lo has comprado. Hombre, por supuesto. Más comprado con una taza. Por supuesto, aquí el que entra en esta casa no se va a sentar, eso seguro. Lo que te iba a decir, el que me coincida el momento de la competición con su fase menstrual en la que está más debilucha. Eso me consta que los deportistas de élite o los entrenadores esto se lo escuché a García Bataller, uno de los
mejores entrenadores de triatlón, especialista además en mujeres y embarazo, nos hablaba de cómo en el altísimo rendimiento se intenta o bien provocar, esto puede sonar heavy, pero es así, o bien provocar esa menorrea que te evite llegar a competición con menstruación, o bien, ya sea a través de fármacos o utilizando otras vías, el evitar que coincida, ¿no? Pero sí que es una putada estar 10 meses preparando a esta alumna tuya para esta prueba, para un campeonato de España, y que se encuentre pues, en fase de sangrado, por ejemplo, ¿no? ¿Esto tú cómo lo afrontas? ¿O no es algo que le des muchas vueltas? Sí, sí, doy vueltas. De hecho, con Elena nos ha pasado eso. Las 2 últimas competiciones estaba menstruando. Wow. O sea, y aún así, para adelante, ¿no? Sí, para adelante. O sea, ella tiene el pequeño hándicap que eso le afecta mucho a nivel psicológico, pero bueno, tuvimos la suerte que en las 2 menstruaciones el ovario que hormonaba era el bueno, ¿vale? Porque si no lo sabes, en la menstruación a veces funciona un ovario, a veces otro. Entonces no es binario, no es un mes uno y un mes otro. Puede ser 3 veces el bueno, una vez el malo, 3 veces el malo. Entonces tuvimos la suerte que las reglas, por eso muchas veces dicen, no, pues esta regla no me he enterado. Por la siguiente, pues he tenido unos dolores, o en función de eso, del ovario que suelta el folículo. Ahí depende de si la llevas bien o la llevas mal. Y en este caso tuvimos suerte que las 2 no le dieron mayor problema. Pero si te llega, es que no puedes hacer nada. Es lo que tú dices, o sea, tomar píldora anticonceptiva, pero es que yo, si algo me dedico es a quitar píldoras, a quitar suplementos. O sea, cuando alguien me viene y digo, ¿qué tomas? Esto. Digo, vale, ¿cuánto te puedo quitar? Porque te lo voy a quitar todo. Les quito hasta la botella de agua. Cuando me dicen, no, yo con la botella de agua a todos lados, digo, pues te la voy a quitar, tío, que lo sepas. Digo, vas a despertar tu mecanismo de sed. Qué tío, una pastilla más sentadilla, a ti que sí. Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo y un beso enorme a Elena. Y otra pregunta que te quiero hacer respecto al cómo han de entrenar el público femenino este tipo de competiciones es el tema de la suspensión y de los agarres, porque claro, un hombre a priori, está más predispuesto a tener mejor capacidad en cuanto al tema de agarre por una cuestión de fuerza, pero también es cierto que una chica menudita, por ejemplo, seguro que aguanta más que un poquillo colgado. Porque yo soy un jamón de 80 kilos, que a mí me cuelgas, y lo que te he dicho antes, un jamón mal atado, yo me caigo enseguida. ¿Hay alguna consideración que tú tengas en cuenta a la hora de trabajar agarres con chicas versus chicos? No. A nivel de trabajar de agarres, no. O sea, como las mujeres toleran más volumen de entrenamiento, sí que juego con eso, con meter más volumen y restarles descansos. Pero a nivel de agarre, no. ¿Sabes? Sí que es, como tú dices, es cierto que los hombres podemos tener más fuerza absoluta, pero fuerza relativa pueden tener la misma que nosotros o incluso más. Entonces, por eso claro, lo trabajo al mismo nivel y si pueden tolerar más, pues les voy aumentando más. José, una última pregunta que quiero ser respetuoso, bueno, van a ser un par de ellas más, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo. Es referente al cómo iniciarse en este mundo, ¿no? Porque yo sí que es cierto que, bueno, creo que lo compartí contigo hace poco, en Hijos de la Resistencia estamos llevando a varios deportistas de carreras de obstáculos, tú fuiste el que abriste la veda, pero algo de lo que me he dado cuenta es que nos llegan solicitudes de personas que ya llevan tiempo trabajando OCRs y que lo que quieren es mejorar o competir. Pero todavía no me ha llegado ni una persona que me haya dicho, Rubén, yo soy corredor, o yo no corro, yo me gustaría empezar a correr y quiero hacerla en carreras de obstáculos. La conclusión que yo saco de esto es que la barrera de entrada o la resistencia que ofrece el mundo de las OCR se percibe desde el punto de vista del usuario como una resistencia elevada, como que es difícil empezar si no tienes una base ya de superatleta. Esto es una hipótesis mía, que luego, aterrizada a la práctica, creo que puede ser cierto, porque claro, según lo que me has contado, ¿qué porcentaje de la población, me da igual sedentaria o entrenada, qué porcentaje de la población es capaz de completar una OCR de estas que me has dicho que te ponen aquí una pulserita, que es como si fuera la vida y que si no puedes estar colgado, porque yo te garantizo que la mayoría de triatletas que conozco, por mucho nivel que tengan, no aguantan 2 minutos colgados.
Y ya no se trata de aguantar, se trata de hacer cosas con el cuerpo en esa posición, ¿no? Entonces, si la pregunta fuera, ¿cómo me puedo iniciar en el mundo de las OCR? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo podríamos... ¿Qué recursos tengo yo para empezar? A ver, pues yo creo que toda la gente que se inicia aquí, creo que sería más o menos como me inicié yo, que es decir, anda, pues hay una carrera que he visto ahí, que te metes al barro, que te metes al agua y tal, ¿la hacemos en equipo? Al final te apuntas, te llena mucho porque el superar obstáculos, el reírte y tal, te deja una sensación muy buena, entonces al final te dices por dentro, quiero repetir. A ver, entonces lo que me pasó a mí, quise tanto repetir que dejé el triatlón y me metí en carrera de obstáculos, aunque por mucho te pese. Eres un blasfemo. Eres un infiel. Pero... Volverás. Vas a ser como Fernando Torres en el Atleti. Volverás. Me encargaré yo de ello. Nunca se sabe. Vale, entonces, hacer competiciones por equipos puede ser una buena alternativa. Eso es. Para probar sobre todo, y sí que es cierto lo que dices, que se está profesionalizando cada vez más y a lo mejor de la población, no sé, un número aleatorio, pero menos del 1% seguro que no es capaz de... O sea, al revés, menos del 1% sería capaz de hacer una carrera de obstáculos completa, de nivel medio. De nivel difícil, o sea, a lo mejor 5 personas de 1000, de un entrenamiento medio, porque se está volviendo... Claro, es que eso, lo estábamos hablando antes, fuera de micros, pero creo que también molaría que le comentásemos a la gente cómo lo vemos, ¿no? Empieza tú, ¿cómo ves esto? Porque esto realmente es algo que es digno de analizar. O sea, ¿qué sentido tiene que haya una modalidad deportiva que está naciendo ahora y que se estén planteando carreras a las cuales solo pueden acceder, o sea, que solo pueden terminar 5 de cada 1000, cuando el concepto de finisher es lo que hoy en día mueve a la gente, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama? Complicado. A ver, es cierto que cada vez, como te he dicho, se está profesionalizando más a un atleta que está más cercano a ser un ninja warrior más que a un corredor. Entonces se demanda muchísimo entrenamiento para acabar eso, pero a ver, es que depende de dónde lo queramos llevar. Si queremos que sea un deporte oficial, a mí no me parece mal que se haga más duro y se profesionalice más, pero sin dejar de lado obviamente la parte popular. Esto es muy sencillo. Para que un deporte sea profesional, tiene que haber una federación que gane dinero. Y esto sé de lo que hablo porque yo estuve 4 años llevando la dirección técnica de Indoor Triatlón, que lo planteamos como un nuevo deporte. Llegamos a hacer campeonatos nacionales, llegamos a hacer campeonatos europeos, me he comido ferias por un tubo. Y si no salió fue por cuestión económica. Punto. Y el error que cometimos, visto con perspectiva, que con perspectiva y a toro pasado siempre se ven las cosas más fáciles, no de joder, ¿cómo me hiciste esto? El error que cometimos en ese momento yo creo que fue no hacerlo más accesible a todo el mundo, más sencillo y no buscar tanto ese punto de rendimiento. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a un punto de vista teórico, pero ¿cómo generas un deporte que no sea súper minoritario y en el que haya un buen presupuesto para poder hacer buenas competiciones si la gente no puede jugar a ese deporte? Porque al final es un deporte, joder, que o sea, yo lo he visto entrenándote, te he propuesto ejercicios que yo jamás podría hacer. Y no soy un sedentario que no haga nada con su vida, en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí personalmente, es lo que te decía antes, desde un punto de vista empresarial o desde un punto de vista de perspectiva, creo que los que han entendido el juego han sido Spartan Race, ha sido Farinato, ha sido Mad Day, que no sé si se sigue haciendo, pero al final son competiciones que las han planteado de un modo en el que cualquier persona que sea capaz de desplazarse, ya no correr, desplazarse durante 8 kilómetros, pues puede acceder a la foto con el barro, a la foto con el fuego detrás, a la foto de la épica. Y eso es lo que hace que la gente pues, se inicie, ¿no? A lo mejor estoy equivocado y la estrategia es dejar que Spartan Race haga la masa crítica para luego las carreras minoritarias y más exigentes puedan salir, ¿no? Pero bueno, en ese sentido,
ojo, ojalá, yo todo lo que sea deporte bienvenido, ojalá a medio o largo plazo este tipo de competiciones, que es Campeonato de España, Campeonato de Europa, en el que ahora mismo hay 200, 340 personas, ojalá se conviertan en eventos clasificatorios en los que haya miles y miles y miles de apuntados. Pero para eso primero la gente tiene que poder jugar a ello. Y a día de hoy, tío, me parece imposible. O sea, al menos para mí. También es cierto que yo vengo de haberme roto dos dedos de la mano e insisto, soy un jamón mal atado cuando me cuelgan de la barra. Pero bueno, me parece que es un tema a tratar y aquí hay debate, ¿eh? Sí, no sabría qué decirte. Si tuviera la solución, de hecho, ya no te la diría, la ejecutaría. Ya la habrías ejecutado. Exactamente. Pero no creo, es más, mucha gente, muchos organizadores de carreras de obstáculos, pues eso, están con la misma idea en la cabeza de cómo llevarlo a cabo y muchos, de hecho, ahora mismo, este último mes están cancelando un montón de carreras, pues eso, porque al final el modelo de negocio no sale adelante y no sale rentable. Claro, es que, hablando de números, porque esta es otra de las cosas que, esto lo hablé con Martín Fid. Cuando me senté con Martín Fid me decía, es que correr una maratón son 70 euros y la gente dice que es caro. Y digo, pero vamos a ver, vamos a pagar 70 euros porque te cierran en Madrid y recorres 42 kilómetros sin tráfico. ¿Eso te parece caro? ¿En qué mundo vives? Partiendo de esa base, que te hagan esto en el campo. En yo hice, por ejemplo, la Mad Day que hice fue en un centro militar que hay ahí en Tres Cantos. No recuerdo, el Goloso. El Goloso, sí. En el Goloso. Sí. Fue espectacular, estaban los militares ahí con los tanques, con las armas ahí aplaudiendo. Y yo decía, madre mía, tú parecía que estabas en una guerra, ¿no? Un montón, porque era como un videojuego en el que no te mataban, ¿no? Sí. No recuerdo lo que pagué, pero éramos casi 1000 tíos. En el Campeonato de España, por ejemplo, por hablar con números, ¿cuánto era el ticket y cuántas personas había? Creo que el ticket va por fases según va avanzando. Sí, se va haciendo el pase más caro. Pero fue una media de 60 euros. ¿Cuántas personas? Pues creo que llegaron a las 1000. Me suena, a lo mejor me estoy equivocando. Pero, y estás hablando de Campeonato de España. O sea, imagínate carreras sueltas, que son 300, 400 personas. Vale, no, ahí sí hay dinero. O sea, con 60.000 euros puedes hacer cosas. Pero con un ticket de 40, 50, 60 a 300 personas, a la mínima que pagues, a la empresa que gestiona el cronometraje, a la empresa que monta todo el tinglado, a los que lo recogen, redes sociales, campañas de publicidad, seguridad, seguros, licencias, eso. Al final, para que este tipo de cosas sean sostenibles, tienen que ser rentables. Esto es un mensaje que yo se lanzo siempre a la gente. Cuando tú vas a una competición, no solamente estás yendo a disfrutar, estás dando un voto a esa modalidad deportiva para que alguien pueda enriquecerse o remunerar su trabajo en base a ello. Yo lo veo así y yo estoy encantado de pagarle 700 pavos a Ironman cada vez que voy a una carrera. Principalmente por la experiencia que me regalan y segundo porque hace que la empresa vaya mejor y que puedan hacer más cosas, más competiciones. Y es como al final votar a un partido o votar a una idea, ¿no? Así que yo en ese sentido estoy bastante a favor de intentar que este tipo de negocios, joder, sean rentables, porque es que si no son insostenibles. Y creo que el potencial que tienen las OCR son brutales y que tenéis mucho curro que hacer ahí. Así que, tío, sigue dándole caña. Gracias por estar aquí. 2, por dejarme maltratarte y utilizarte de conejillo de Indias durante todos estos meses. Por cierto, no te lo he preguntado, ¿por qué cojones me llamaste? Si yo no soy, en teoría, yo no estoy especializado al 100% en carreras de obstáculos. Me llamó muchísimo la atención. Pues, sinceramente, por egoísmo. Digo, aparte de que quiero que me entrene y creo que me va a mejorar mucho la parte de resistencia, que es, ya te digo, más de la mitad para mejorar en este deporte, porque quería aprender de ti. ¿Has aprendido algo? Sí, claro. Claro que sí, mucho. Quería aprender, igual que todas las formaciones que me has dado, los webinars y tal, y digo, pues si le tengo a él mes a mes, y pues que voy a aprovechar todo lo que pueda al máximo, hasta el punto de grabar una entrevista contigo, que eso hasta ahora solo lo había soñado. Toma ya. Qué bonito. Pues tío, de verdad, muchísimas gracias. Creo que hemos aportado, llevamos, 50 minutitos ya de entrevista. Creo que va a salir algo muy chulo, sobre todo para que la gente entienda un poquito el concepto mejor de
de carreras de obstáculos que está un poco ahí como en el aire, ¿no? La gente no sabe muy bien si van a haber polvitos de colores como en las Holy Run estas, o que al final hay tantos conceptos. Sí. Y yo tenía ganas de que vinieras también por eso, ¿no? Para escenificar y poner sobre el escenario qué son las carreras de obstáculos, a qué os enfrentáis y hacerle ver a la gente que a día de hoy no es algo para todo el mundo, salvo que nos vayamos a un enfoque mucho más comercial, como bien has comentado. Así que por haber dejado todo eso en claro, por habernos regalado el caso de Elena, a la que insisto le mandamos un abrazo desde aquí, Elena. Muchísimas gracias, tío, por compartir todo esto con nosotros. No, gracias a ti. Y esta es tu casa. A mí ha sido un placer. Ven aquí.